La doctrina de la Trinidad en la historia. Esta es la segunda sesión y vamos a ver los padres apologistas trinitarios contra el surgimiento del modalismo o el unicitarismo o los unitarios. Las razones por las que expongo estos temas, porque la apología o la defensa de la fe es un deber de cada pastor. Pablo dejó a Tito y le escribió a Tito para que demandara de los pastores. Ese era el requisito. Por eso en Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea, con respecto a lo que hablamos, el verso 9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El verso 13 dice, este testimonio, esa palabra fiel, este testimonio es verdadero. Por tanto, a los que contradicen esta palabra fiel que nos ha sido enseñada, dice que hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. El otro motivo por el cual expongo estos temas es porque es un deber de todo cristiano, como lo dice Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como ya mencioné en el otro mensaje, otra sesión, la doctrina de la Trinidad fue una parte fundamental del sistema doctrinal que fue dada a los santos, como la fe que fue dada a los santos. Ya vimos el origen. Ahora vamos a ver, vimos a los padres apostólicos, ahora vamos a entrar a los padres apologistas, esos padres que defendieron la fe, en este caso la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, el apologista Atenágoras de Atenas, que vivió entre los años 133 y 190 después de Cristo, quien defendió la fe, la apologética, defendió la fe de ser acusado de ateísmo, afirmó su creencia en el Dios Trino. Y él le dice a aquellos que lo acusaban como ateo, dice, ¿quién no estaría sorprendido al oír hombres que hablan de Dios el Padre y de Dios el Hijo y del Espíritu Santo, y quienes declaran tanto su poder en unión y su distinción en orden, llamados ateos? O sea, ¿cómo van a llamar a Atenágoras ateo si él cree en el Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo? Atenágoras en el 167 después de Cristo escribió una súplica para los cristianos, ya que fueron llamados ateos porque no creían en los dioses paganos de Roma. Atenágoras refutó esta acusación al describir la creencia de los cristianos en el único Dios verdadero, en el Dios monoteísta, en el único Dios verdadero, pero manifestado en tres personas, una misma sustancia manifestada en tres personas. Atenágoras escribió y él dijo, el Hijo de Dios es la palabra del Padre en el pensamiento y la realidad. Por Él, por el Hijo y a través de Él fueron hechas todas las cosas. El Padre y el Hijo siendo uno, dado que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, por la unidad y la fuerza del Espíritu, la mente y la palabra del Padre es el Hijo de Dios. Y si en su muy grande sabiduría se te ocurre preguntar ¿qué se entiende por el Hijo? Te diré brevemente, Él es el unigénito del Padre, no como si hubiera sido producido, porque desde el principio Dios tenía la palabra en sí mismo, Dios siendo la mente eterna y eternamente racional, sino como surgiendo para ser el modelo y la fuerza energizante de todas las cosas materiales. Otro apologista fue Teófilo de Antioquía, quien murió en el año 189 después de Cristo. Fue el primero de los padres de la iglesia quien registró en la historia la palabra Trinidad, aunque ya estaba en circulación ese término, pero fue el primero quien la registró en escritos a finales del segundo siglo, es decir, en el año 181, antes del 181, antes de él morir. En una interesante referencia a la creación del sol y de la luna, en el cuarto día de la creación, él señaló y escribió esta palabra, la Trinidad. Él dice, los 3 días que fueron antes de que las lumbreras son tipos de la Trinidad de Dios, su palabra y su sabiduría, es decir, el Espíritu Santo, de acuerdo a Teófilo de Antioquía.
Teófilo también dio una clara y poderosa explicación de cómo el Hijo de Dios es engendrado y no creado, ilustrando de una forma comprensible cómo el Hijo era Dios y cómo estaba en el Padre desde antes de la creación. Esta expresión engendrar no significa crear, sino que es parte del Padre que está dentro de él, pero cuando Dios habló fue que lo engendró y él fue el primogénito de la creación, fue engendrado, es decir, surgió en este ámbito de la creación donde es espacio, tiempo y materia, y esa palabra que ya estaba dentro del Padre, en el seno del Padre, es donde viene a crear todas las cosas. Esa fue la explicación que dio Teófilo. Vamos a leer su statement o su frase, lo que él escribió. Adán dijo que él había oído la voz, pero ¿qué otra cosa es esta voz sino la palabra de Dios que también es su Hijo? No como los poetas y escritores de mitos que hablaban de los hijos de los dioses engendrados de relaciones con las mujeres, pero como la verdad se revela, la palabra que siempre existe, que reside en el corazón de Dios, como lo dice Juan, en el seno del Padre, porque antes de que todas las cosas surgieran, el Padre lo tenía como su consejero, siendo su propia mente y el pensamiento, pero cuando Dios deseó hacer todo lo que Él determinó, el Padre engendró esta palabra al pronunciarla, es decir, salió de la divinidad para crear el universo, el primogénito de toda creación. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, Juan 1:1, mostrando que al principio Dios estaba solo y la palabra estaba en él, como dice Juan 1:18, en el seno del Padre. Entonces dice, la palabra era Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él y sin él ninguna otra cosa vino a existir. La palabra entonces, siendo Dios y siendo naturalmente producida de Dios, cada vez que el Padre del universo quiere, él la envía a cualquier lugar y él viniendo, él es a la vez visto y oído, siendo enviado por él y es hallado en algún lugar, porque entró en la creación que es el universo donde está compuesto por espacio, tiempo y materia. Esa es mi explicación. Otro apologista cristiano grande en cuanto a la apología fue Justino Mártir, quien vivió entre los años 100 y 165 después de Cristo. Fue un gran teólogo y uno de los primeros apologistas quien enseñó y defendió la religión cristiana en el Asia Menor y en Roma también, por supuesto, donde sufrió martirio. Justino Mártir fue muy claro al enseñar de que Dios era una triada y es por eso que él ubicó las posiciones o jerarquías de la divinidad en la Trinidad. Él dijo, Jesucristo, que también nació para este propósito y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y que razonablemente le adoramos, habiendo aprendido que Él es el Hijo del verdadero Dios mismo y lo sostiene en el segundo lugar y el Espíritu profético en el tercero. Por esto nos acusan de locura, diciendo que atribuimos a un hombre crucificado un segundo lugar en el inmutable y eterno Dios, el creador de todas las cosas, pero son ignorantes del misterio que se encuentra en el mismo. Justino Mártir, como los padres apostólicos, entendieron, y Justino entendió la jerarquía de la divinidad en la fórmula bautismal trinitaria escrita por Mateo. Justino Mártir afirmó esta fórmula como la regla de fe para el bautismo. Él dijo, en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos, hablando de los nuevos convertidos, entonces reciben el bautismo en agua y se pronuncia sobre él, quien escoge ser nacido de nuevo y quien se ha arrepentido de sus pecados, en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo y del Espíritu Santo. La traducción más antigua del Nuevo Testamento probablemente es el Diatesarón, 1/4, es decir, un libro en 4 libros, es decir, 4 evangelios en un solo libro. Este libro Diatesarón fue escrito por Tasiano, el sirio, quien vivió entre los años 120 y 180. Se le atribuye que él fue discípulo de Justino Mártir. El texto, que data del año 175, es una narración continua y armónica que integra los 4 evangelios en una época en que tal vez cada evangelio por separado no tenía un carácter oficial. Este manuscrito contiene la fórmula trinitaria del bautismo de Mateo 28:19. Esta es una traducción
al inglés que dice baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Está en la traducción en inglés, por supuesto en español es bautícenlos a ellos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta conciencia del pensamiento trinitario fue llevado a la adoración de la iglesia, como lo demuestra la afirmación de Justino Mártir. Justino Mártir dijo, el más verdadero Dios, el Padre de la justicia y la templanza, paciencia y las otras virtudes, quien está libre de toda impureza, ambos, Él, el Padre, y el Hijo, que salió de Él y nos enseñó estas cosas, y el Espíritu profético, adoramos y adoramos, conociéndolos a ellos, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la razón y la verdad. Eso lo dice en la primera apología, capítulo 6, pero en el capítulo 16 dice, debemos adorar solo a Dios. O sea que él entendió que Dios era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas, al decir que lo adoramos conociéndolos a ellos, un solo Dios, es decir, tres personas en una misma sustancia. Esta conciencia del pensamiento trinitario en la adoración eclesiástica tiene fundamento bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Alguien se pregunta, ¿y si vamos al cielo, a quién vamos a adorar? Por supuesto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas en una misma esencia, manifestado. En el libro de Apocalipsis aparece esta manifestación de las tres personas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice, vemos que Dios el Padre está sentado en el trono con un libro en su mano derecha. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora vemos al Hijo que toma el libro de la mano derecha de Dios en el verso 6. Y miré, vine y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No que el Espíritu Santo esté dividido en 7, sino es la plenitud del Espíritu Santo, como lo dice Isaías 11:1. Pero este cordero estaba ahí y entonces dice la Biblia que él vino y en el verso 7 dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Alguien dirá, o sea que Dios tiene 4 manos. No, la Biblia habla acerca de que el Hijo como cordero inmolado toma de la mano derecha del Padre ese libro que estaba sentado en el trono. Es más, en el libro de Juan capítulo 10 habla de que nadie arrebatará las ovejas de mi mano, y también dice nadie las arrebatará de las ovejas de la mano de mi Padre. Dios el Padre y el Hijo son adorados en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al que tenía el libro en la mano derecha, en el capítulo 5, verso 1. Y al Cordero, aquel que estaba en medio de los ancianos y en medio del trono, y que vino y lo tomó, dice, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le adorará en el cielo, como lo dice Apocalipsis capítulo 5. Justino Mártir reconoció la divinidad del Hijo testificada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, donde fue llamado Señor y Dios aparte del Padre. Él dijo, no es por este motivo únicamente dije que absolutamente hay que admitir que algún otro es llamado Señor por el Espíritu Santo aparte de Él, del Padre, quien es considerado hacedor de todas las cosas. No solamente por lo que es dicho por Moisés, en el caso del libro de Génesis, sino también por lo que es dicho por David en los Salmos, porque está escrito por él. El Señor, una persona, dijo a mi Señor, otra persona, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, como ya he citado. Y de nuevo cita otro texto, en otras palabras, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por un lado, Salmo 110:1 y por otro lado, Salmo 45. La preexistencia del Hijo está registrada en el Antiguo Testamento, no como un pensamiento o idea o plan de Dios, como lo dicen los unicitarios, sino como una persona coigual, coexistencial al Padre. Génesis 18 dice la Biblia que 3 varones vinieron a visitar a Abraham y entre ellos estaba Jehová. Los otros 2 eran 2 ángeles, de acuerdo a Génesis 16, 19, 1. Y vino, Jehová vino en una teofanía, en una apariencia humana, vino con 2 ángeles para anunciar el nacimiento de Isaac. Y luego se fue para juzgar a Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 19, verso 24, dice esta teofanía, este varón que era Jehová, que estaba en la tierra,
dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová que estaba en los cielos. Es decir, dos personas, pero una misma sustancia, que es Jehová. Jehová que está en la tierra, que visitó a Abraham y hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y de parte de Dios Jehová que estaba en los cielos, o Yahweh en el hebreo. En el Salmo 2:11 también habla de la preexistencia del Hijo, o sea que existía antes, porque el unicitarismo dice que el Hijo nació, fue en Belén, o sea, vino a ser parte de la creación, fue cuando nació en Belén, pero el Hijo no existía en el Antiguo Testamento ni después de su resurrección, porque Él era el Padre supuestamente, pero no, la preexistencia del Hijo está registrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor, es decir, a Jehová el Padre, y alegraos con temor, con temblor. Y luego en el verso 12 dice, honrad al Hijo. Por un lado dice, servid a Jehová, al Padre, y en el verso 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Salmo 45:6, como ya lo mencioné, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y dice, has amado, hablando del Hijo, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios. Es decir, el Padre unge, que es el Dios tuyo, el Padre unge al Hijo, el cual el salmista dice, tu trono, oh Dios. Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Está hablando de Yahweh o del Padre, y el nombre de su Hijo. ¿Sí sabes? Está hablando de la eternidad del Hijo. Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Está hablando del Hijo, de acuerdo a Apocalipsis, son los títulos del Hijo. Pero el verso 16, el Hijo continúa hablando y dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Ahí está hablando Jehová el Hijo, desde que se hizo, allí estaba yo y ahora me envió otro Jehová. No, es el mismo Jehová, pero es el Padre, Jehová el Señor y su Espíritu. Es decir, fue el Hijo, Jehová, Yahweh Hijo, fue enviado por Yahweh el Señor y Yahweh el Espíritu Santo, es decir, Dios. Isaías 6:1 dice la Biblia que en el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Pero en Juan 12:41 el apóstol dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, es decir, vio la existencia del Hijo de Dios antes de que él naciera en Belén, como lo dice el unicitarismo. Y es más, en el Nuevo Testamento está registrada la preexistencia del Hijo, no como un pensamiento, idea o plan de Dios, sino como una persona coigual y coexistencial al Padre, como lo dice Juan 1:1. Es más, en el griego es más claro, dice ho logos en proston theon kai theos en ho logos. Hay una distinción ahí en el griego, porque cuando él dice y el verbo era con Dios, está hablando Dios, está hablando es el Padre. ¿Por qué? Porque lo pone en forma acusativa al decir ton theon, Dios. Ton theon es acusativo, el Padre. Mientras que el verbo era Dios, la última parte dice theos, no dice theon. Theon es acusativo, mientras que theos es en nominativo, theos en hologos, que quiere decir y el verbo era Dios. El nominativo no dice no era el Padre, ton theon, sino el logos, el Hijo, theos en hologos. Pero la Biblia dice ahí en el griego que el logos o la palabra estaba con Dios, es decir, proston theon. Proston theon, pros es una preposición que también significa con o hacia, es decir, de que el verbo estaba con o hacia Dios. Es decir, que antes de todas las cosas, en el principio estaba, es decir, él estaba antes del comienzo de todas las cosas, el logo estaba estaba en griego. Entonces el verbo estaba antes del principio de todas las cosas. Y luego en el griego dice proston theon, estaba, pros podemos traducir con o hacia, estaba
hacia el Padre. Theon es la diferencia que hace entre un sustantivo, en este caso theos, que es nominativo, y theon, que es acusativo. Dos personas diferentes. ¿Qué estaba haciendo en la eternidad antes de la creación? Bueno, la Biblia lo dice en el libro de Juan, viéndolo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, antes de la creación, el Padre, el Hijo, logos, logos, pros, ton, theon, es decir, estaba hacia el Padre, viéndolo en el seno, como lo dice Juan 1:18, porque nadie ha visto al Padre, pero el Hijo sí lo vio y por eso ha venido a revelarlo. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este le ha visto. Es decir, en la eternidad, antes de todas las cosas, el Hijo, el Logos, estaba hacia el Padre en el seno, viendo al Padre. También teniendo comunión, de acuerdo a Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24 dice que el Hijo, el Logos, no como pensamiento ni como idea, estaban con el Padre y el Padre lo estaba amando. Había una relación de amor del Padre al Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Y qué estaba haciendo más? Compartiendo su gloria. Juan 17:5, el Señor en esa oración del Getsemaní dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Notes, dice que antes de que el universo existiese, antes de que el mundo cosmos existiese, cosmos es el universo que abarca todo, antes de que la creación existiese, y esta creación está compuesta por espacio, tiempo y materia, antes de que este universo existiese, el Logos estaba con el Padre, y ahora que está en el Getsemaní dice: glorifícame al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo. Esa palabra lado es otra preposición, para, y tuyo es seautó. Para seautó significa al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que antes de que el mundo fuese, el Logos, el Hijo de Dios, estaba con el Padre, compartiendo su gloria. Y Él no está compartiendo su gloria con una idea, ni con un pensamiento, ni con un plan, como dicen los unicitarios, sino con una persona. Porque una persona no está, un pensamiento, un plan no está al lado. Usted no tiene un plan, un pensamiento al lado. Usted un plan, un pensamiento lo tiene en su mente y en su corazón. Pero en el caso de Cristo, Él estaba tanto en el corazón, en el seno del Padre, como también estaba al lado, como lo dice en el griego, paraseautó, que es decir, al lado tuyo antes de que el mundo fuese. También en la eternidad Jesucristo existía, Dios antes de existía, y cuando Dios decide salvar a la humanidad, en el libro de Hebreos capítulo 10, 5 registra ese acontecimiento, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo al Hijo de Dios? El Padre le preparó cuerpo al Hijo de Dios. Si el Padre fuera el mismo Hijo, entonces Él no diría: me preparaste cuerpo, sino Él mismo se prepararía un cuerpo para venir. Verso 6 dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El verso 7 dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo dice al Padre: vengo para hacer tu voluntad, porque el Padre le preparó al Hijo un cuerpo. Y Él, cuando toma la decisión de venir de la eternidad a habitar entre los hombres, en la encarnación, encontramos en Filipenses 2:5 que Él decide despojarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, morfé en griego, una forma de Dios, dice, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque Él estaba al lado y Él era igual a Dios en la forma, morfé de Dios, en la misma apariencia, en el mismo shape, como dicen en inglés, en la forma, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. O sea, el Padre exalta al Hijo, no que Él mismo se exaltó, porque Él no se glorificó a sí mismo, dice la Biblia. Y después de que Él resucita,
sube como hijo de Dios al Padre para interceder, como lo dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra preposición que dice ante Dios, ante el Padre. Glorifícame al lado tuyo, es decir, ante el Padre. Y ahora Él sube para presentarse como el gran sumo sacerdote, para ser el mediador entre Dios, el Padre y los hombres. Maravilloso. Esa es la preexistencia del Hijo de Dios que está registrada en el Nuevo Testamento, no como un pensamiento o idea o plan de Dios, sino como una persona coigual y coexistencial al Padre. Justino Mártir explicó claramente que Dios en la creación, Génesis 1:26 y Génesis 3:22, Dios habla en pluralidad y no con los ángeles, como dijo Justino Mártir, como decían los herejes, sino con alguien divino como Él. Justino Mártir dijo, en relación con aquel a quien se ha enseñado, a quien Dios le habla en la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, podemos indiscutiblemente aprender que Dios conversó con alguien que era numéricamente distinto de sí mismo y también un ser racional. Estas son las palabras, y dijo Dios, he aquí Adán se ha convertido como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:22. Por lo tanto, al decir como uno de nosotros, Moisés, el escritor, ha declarado que hay un cierto número de personas vinculadas entre sí y que son por lo menos dos, porque yo no diría que el dogma de esta herejía que se dice que es en medio de ustedes es cierta, o que los maestros de esta herejía puedan probar de que Dios le habló a los ángeles, o que la estructura humana fue la mano de obra de los ángeles, pero este descendiente que fue verdaderamente engendrado del Padre estaba con el Padre antes de todas las criaturas y el Padre tenía comunión con él, aun cuando la escritura por Salomón ha dejado claro que él es el que Salomón llama sabiduría. Las primeras evidencias del pensamiento modalista o unicitario fueron registradas en el 160 después de Cristo por Justino Mártir, quienes con los padres apostólicos combatieron a los gnósticos y a los judaizantes. Y Justino Mártir explica y dice, porque los que afirman que el Hijo es el Padre demostraron no haberse familiarizado con el Padre, ni saber que el Padre del universo tiene un Hijo, quien también siendo la primer palabra de Dios engendrada es el mismo Dios. Tal vez el origen del modalismo puede tener sus raíces en el gnosticismo, quien negaba la divinidad de Jesús y aceptaba el monoteísmo singular de la divinidad, y en los cristianos judaizantes, que conservaron el unicitarismo monoteísta de los judíos para hacer del Dios singular del Antiguo Testamento el Jesús solo del Nuevo Testamento, razón por el cual más tarde, por ejemplo, Basilo de Cesarea definió el sabelianismo proveniente del judaísmo. Basilo de Cesarea, él dijo, sabelianismo o unicitarismo es judaísmo importado en la predicación del evangelio con el disfraz del cristianismo, porque si un hombre llama Padre, Hijo, Espíritu Santo a una cosa con muchas caras y hace de la hipóstasis de los tres uno, esto no es más sino negar la eterna persistencia del unigénito, niega también la estancia del Señor entre los hombres, él niega también las operaciones propias del Espíritu, y oigo aún que las tajadas y las innovaciones de aquellos de quien el necio Sabelio ahora son atrevidos en medio de ti. Entramos a ver ahora el monarquianismo dinámico, las dos herejías que surgieron, el caso monarquianismo dinámico, que es el principio del arrianismo porque negaban la divinidad de Jesús, que es el principio de la creencia de los testigos de Jehová, lo hablaremos en la segunda sesión, pero hoy nos enfocaremos al monarquianismo modalista o el principio del sabelianismo, creencia en la unicidad o Jesús solo. Estas dos herejías o movimientos surgieron en este tiempo contra la formulación trinitaria. Uno de los principales escritores fue Hipólito de Roma, quien vivió entre los años 170 y 235, quien fue discípulo de Ireneo, quien a su vez era discípulo de Policarpo, discípulo de Juan. Hipólito de Roma escribió acerca de estos dos errores doctrinales del monarquianismo dinámico, que negaban la divinidad de Jesús, y el monarquianismo modalista, que negaban la Trinidad, la existencia de tres personas.
Con respecto al monarquianismo dinámico, monarquianismo es decir una monarquía, es decir un Dios dinámico, pero que era solamente el Padre y decía que Jesucristo era un solo hombre. Hipólito de Roma dijo, Jesús era un mero hombre, con respecto al monarquianismo dinámico, que Jesús era un mero hombre, nacido de una virgen, según el designio del Padre, después de haber vivido de manera sin distinción con todos los hombres, se había convertido eminentemente religioso. Él, subsecuentemente a su bautismo en el río Jordán, recibió a Cristo, que vino de arriba y descendió sobre él en la forma de una paloma. Esta fue la razón por la que, según Teodoto, que poderes milagrosos no operaron dentro de él antes de la manifestación de él. Bueno, vamos a ver el monarquianismo modalista, que es el que nos interesa hoy. Hipólito de Roma dijo, Calisto alega que el Logos mismo es el Hijo y es el mismo Padre, aunque llamado por un título diferente, en realidad es un espíritu indivisible, y sostiene que el Padre no es una persona mientras que el Hijo es otra, sino que ellos son uno y es la misma persona. Y él afirma que el Espíritu que se encarnó en la Virgen no es alguien diferente del Padre, pero que es uno y es la misma persona. El modalismo o sabelianismo o unicitarismo o unitarios o Jesús solo aduce que hay solo una persona en la deidad y esta se nos presenta en tres formas o modos, por eso viene la palabra modalismo, modos diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece como el Padre, en los Evangelios esta misma persona divina aparece como el Hijo, como se ve en la vida humana y ministerio de Jesús. Después de Pentecostés, en esta misma persona entonces se nos revela como el Espíritu Santo activo en la iglesia. Ahora veamos los fundadores o creadores de esta herejía, el modalismo o unicitarismo. Algunos escritores dicen que el que inició fue Noetus, pero en mi investigación personal, de acuerdo a la parte cronológica, prefiero ubicar a Praxeas. El primero que originó este movimiento unicitario fue Praxeas, de acuerdo a mi investigación. Otros historiadores dicen, aunque yo no soy historiador, simplemente estudié teología histórica y aprendí los principios de la investigación de la teología histórica. En el caso de Praxeas fue uno de los originadores a finales de los años 100 y comienzos de los 200 en Roma. Algunos dicen que el originador, como ya lo mencioné, fue Noetus, pero lo organizaría sí por Praxeas por orden cronológico de acuerdo a los escritos de Tertuliano, quien fue su principal oponente, Tertuliano. El segundo fundador es Noetus, que floreció en el año 230 después de Cristo, de Esmirna, y sus discípulos Seferino y Calisto, ambos obispos de Roma. Hipólito de Roma fue su principal oponente. Y el tercero, y finalmente el que popularizó este movimiento unicitario, fue el discípulo de Calisto llamado Sabelio, quien floreció en el año 215. Cipriano de Cartago, Dionisio de Alejandría y Dionisio de Roma fueron sus principales oponentes. El primer fundador del modalismo, Praxeas, a finales del año 100 y comienzos de los 200. Tertuliano, como ya lo mencioné, fue su principal oponente. La primera defensa de la doctrina de la Trinidad fue hecha por Tertuliano, quien vivió entre los años 160 y 225. Por supuesto, Tertuliano perteneció a la iglesia occidental, la iglesia latina. Él define explícitamente la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo y defendió la teología trinitaria en su obra contra las herejías de Praxeas, escrita entre el año 206 y 210 después de Cristo. Por eso yo organicé a Praxeas como el primer fundador por el escrito contra las herejías de Praxeas de Tertuliano, quien fue escrito entre el año 206 y 210. Tertuliano dice, si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, hablando de Praxeas y sus seguidores, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto, ¿cómo es posible que un ser que es meramente, absolutamente uno y singular, hable en plural? Hagamos al hombre a la imagen y semejanza nuestra, Génesis 1:26. ¿No debería haber dicho más bien, hago yo al hombre a mi imagen y semejanza, puesto que es un ser único y singular? Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos, he aquí que el hombre es hecho como uno de nosotros, Génesis 3:22. O nos engaña Dios o se burla de nosotros al hablar en plural. Si es que así es, Él es único y singular, o bien se dirigía acaso a los ángeles, como lo interpretan los judíos, porque no reconocen al Hijo, o bien sería quizás porque Él era a la vez el Padre, Hijo y Espíritu, que hablaban en plural considerándose múltiple. Por cierto, la razón es que tenía a su lado a una segunda persona,
su Hijo y su Verbo, y a una tercera persona, el Espíritu en el Verbo. Por eso empleó deliberadamente el plural, hagamos nuestra imagen, uno de nosotros, en el caso de Génesis 3:22. En efecto, ¿con quién creaba al hombre? A semejanza de quien lo creaba. Hablaba por una parte con el Hijo, que debía un día revestirse de carne humana, de otra con el Espíritu, que debía un día santificar al hombre, como si hablara con otros tantos ministros y testigos. La Biblia registra más textos donde Dios habla en plural, pero es una unidad, una esencia. La Biblia dice que Dios es uno o una unidad perfecta. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el libro de Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. El predicado verbo es en plural, somos, pero es uno, en unidad. Juan 17:21 dice, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en unidad, en nosotros. Verso 22 dice, la gloria que me diste yo os he dado para que sean uno, así como nosotros, plural, somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por eso en el Antiguo Testamento Dios habló en plural, como ya lo mencionamos en Génesis 3:22, Génesis 1:26. Ahora en Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos, habla Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías 6:8, cuando Isaías vio la visión de Jehová sentado en el trono, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién veré y quién irá por nosotros? Osea 12:4 dice que Jacob peleó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros, con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en el Nuevo Testamento habló en plural. En Juan 14:23 el Señor dijo a sus discípulos allá en la Santa Cena, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará a 2 personas. Y vendremos y haremos, habla en plural. Si fuera una sola persona diría, vendré y haré. Pero dice, el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tertuliano fue el primer teólogo latino que construyó la fórmula de una sustancia en 3 personas, en respuesta a la amenaza del politeísmo gnóstico y el modalismo cristiano de Praxeas. Tertuliano utiliza esta analogía. El sol, que representa al Padre, produce un rayo que presenta al Hijo, que luego tiene un enfoque particular, que es el Espíritu Santo. Contra Praxeas él escribe, Tertuliano, ninguno de ellos está divorciado del origen del cual deriva sus propias propiedades. De este modo la Trinidad se deriva del Padre por los pasos continuos y conectados. Tertuliano apodó a este nuevo movimiento de Praxeas patripasianismo, del pater, palabras en latín para el Padre, y pasus, patripasianismo, pasus es del verbo sufrir, ya que da a entender que de acuerdo a Praxeas y a los unicitarios, que como el Padre era el mismo Hijo, entonces el Padre sufrió en la cruz. Fue acuñado por Tertuliano en su obra Contra Praxeas. Tertuliano dijo, Praxeas sostiene que hay un único Señor, el Todopoderoso, Creador del mundo, para que de esta doctrina de la unidad de Dios, él pueda fabricar una herejía. Él dice que el Padre mismo descendió dentro de la Virgen, era el mismo quien nació de ella, el mismo sufrió, en efecto era el mismo Jesucristo. Por esto Praxeas hizo un doble servicio para el diablo en Roma. Ahuyentó la profecía y trajo la herejía. Puso a volar al Paracleto y crucificó al Padre. Praxeas, el unicitario, como lo dijo Tertuliano, trajo la herejía y puso a volar el Paracleto, crucificó al Padre. Este sarcasmo es una realidad si se le cree al unicitarismo, puesto que ellos afirman que Jesús era el Padre. Entonces, y ellos afirman eso utilizando otros textos, por ejemplo Isaías 9:6, el cual dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ellos dicen, sí ve, ahí el Hijo es el Padre eterno, es Dios el Padre. Pero Isaías no está diciendo que el Hijo es el Padre eterno. Si lee cuidadosamente el texto, dice Isaías, lo que dice es que se llamará su nombre, Padre eterno. Esto significa, con los otros nombres, cada uno de ellos nos dice que en su ministerio y obra el Mesías tendría las características o atributos del Dios el Padre.
Y porque el Hijo es como el Padre, Él cuida a los hijos que el Padre le dio, de acuerdo a Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos, porque Él es nuestro hermano. En medio de la congregación te elevaré, y otra vez yo confiaré en Él. De nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por eso Él cuidaba a los hijos de Dios como si fuera Él el Padre, pero Él no es el Padre. Por eso en ocasiones Jesús llamó a sus discípulos hijitos, de acuerdo a Juan 13:13 y 21:5. ¿Sí? El Mesías tendría los atributos del Padre en ese nombre, Padre eterno, y los otros nombres: Consolador, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. El Mesías tendría esos atributos del Padre, incluyendo su eternidad, porque Él venía de la eternidad, como lo dice Miqueas 5:2, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Proverbios 8:23 habla de que eternamente tuvo el principado. Sí, ahora, si miramos el texto original en hebreo, no dice Padre eterno, sino que dice Adaf, Padre de la eternidad. Ab es Padre y es un sustantivo masculino. Ad es eternidad, perpetuidad, futuro continuo, es un sustantivo masculino. Ahora, si analizamos esa palabra compuesta en hebreo, ad, eternidad, si no fuera un sustantivo como lo es, sino que fuera un adjetivo, sería correcto decir el eterno Padre, porque el adjetivo siempre califica al sustantivo. En este caso el sustantivo sería el Padre, y si fuera adjetivo entonces sería el eterno Padre. Pero el hebreo no dice sustantivo y adjetivo, sino por lo contrario, tanto Padre como eterno son dos sustantivos. Entonces en el hebreo las dos palabras ad, Padre, y ad, eternidad, son sustantivos, por lo tanto es el Padre de la eternidad, como lo dice el original hebreo. La Vulgata Latina lo traduce muy literalmente, y dice el Padre del siglo futuro. Tertuliano demostró que el modalismo, cuando se toma en su fin lógico, es bíblicamente incoherente. Tertuliano dijo: o bien entonces el Hijo sufrió siendo abandonado por el Padre, y el Padre en consecuencia sufrió nada, puesto que Él abandonó al Hijo, o más bien fue el Padre quien sufrió. Entonces, ¿a qué Dios fue a quien Él dirigió su clamor? Padre, ¿por qué me has abandonado? En este caso, el Hijo entonces tanto muere y resucita conforme a las Escrituras. Es el Hijo también que asciende a las alturas de los cielos y también desciende a las partes internas de la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre, y no el Padre sentado a su propia diestra. Tertuliano hizo una exégesis de Juan 14:9 para demostrar en la respuesta a Felipe que el que me ha visto al Padre. Él nunca dijo que Él era el Padre. Y ahora llegamos a Felipe, quien se levantó con la expectativa de ver al Padre sin entender en qué sentido tenía que tomar ver al Padre. Él dice: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor le respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Si Él era el Padre, Tertuliano dice, Praxeas debe decirnos cómo Cristo, que había estado tanto tiempo con ellos como el Hijo de Dios, y ahora se está presentando como Padre. El Padre de hecho era invisible, como Felipe aprendió en la ley. Debió en ese momento haber recordado, no me verá hombre y vivirá, Éxodo 33:20. Entonces él es reprendido por desear ver al Padre como si fuera un ser visible, y es enseñado que él solo se hace visible en el Hijo a través de sus poderosas obras y no en la manifestación de su persona. Porque ¿cómo es que añade inmediatamente después: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. En vez de haber dicho no crees que yo soy el Padre, pero luego otra vez dice no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 14:10. Por tanto, es por sus obras poderosas y por las palabras de su doctrina que el Padre que mora en el Hijo se hace visible. Por consiguiente, Él añade: creedme que yo soy, por consiguiente Él añade: creedme que yo soy el Padre. Yo no encuentro que esto está escrito, sino más bien que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Juan 14:11, dando a entender que esas obras son por las cuales que el Padre ha manifestado a sí mismo a estar en el Hijo.
Definitivamente, como lo dijo Praxeas, al Padre nadie le ha visto. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre en esencia, sino que aquel que vino de Dios, este le ha visto. ¿Y por qué nadie ha visto al Padre? En Timoteo 6:16 dice, porque Él habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Y por qué no le puede ver? En Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro, Dios le dijo a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo podemos ver al Padre? La pregunta, la respuesta es a través del Hijo. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice que es la imagen misma de su sustancia. Y Juan 1:18 dice que nadie Dios le vio jamás, sino que el que está en el seno del Hijo, el seno del Padre, que es el Hijo, Él vino y le ha dado a conocer. ¿Y cómo el Hijo da a conocer o a revelar y mostrar el Padre? Bueno, Praxeas le respondió, Tertuliano le respondió a Praxeas, ¿cómo? Por las obras que el Padre, por las palabras y las obras que el Padre está en el Hijo y el Hijo las hace a través del Padre. Juan 14:7 dice, si me conocieres también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿cómo? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Él no dijo, yo soy el Padre, en Él y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que por el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otro modo, creedme por las obras. O sea, la manera de ver al Padre es a través de sus palabras y a través de las obras, porque el Padre estaba en Él, no que Él era el Padre, como dijo Jesús. Tertuliano también hizo una exposición contundente contra Praxeas, demostrando que a través de los evangelios la clara distinción que hay entre el Padre y el Hijo. Tertuliano dijo, tenemos por otra parte en este otro evangelio una revelación clara, es decir, la distinción que hay entre el Hijo y el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y de nuevo en tercer evangelio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Después de su resurrección y gloriosa victoria sobre la muerte, ahora que toda la restricción de su humillación es quitada, Él podía, si fuera posible, haber mostrado a sí mismo como el Padre a una mujer tan fiel como María Magdalena cuando ella se acercó a tocarle. Pero no fue así. Jesús le dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. E inclusive en esto, Él demuestra ser el Hijo, porque si Él hubiera sido el Padre, Él los habría llamado sus hijos en lugar de sus hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Ahora bien, ¿significa esto subo como el Padre al Padre o como Dios a Dios? O como la Escritura lo dice, el Hijo al Padre, porque también este evangelio tiene en su terminación el propósito por la que estas cosas estaban escritas. Si esto no fuera así, no usaría sus propias palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31, porque estas cosas ciertamente no están escritas para que creáis que Jesús es el Padre, sino el Hijo. En este tratado contra Praxeas, Tertuliano fue claro al afirmar que el Paracleto, Espíritu Santo, es distinto del Padre y del Hijo en cuanto a su existencia. Él es llamado verdaderamente el otro Consolador, Juan 14:16. Pero ¿de qué manera es el otro? Ya hemos demostrado que Él tomará de lo mío, de Cristo, Juan 16:14, al igual que Cristo mismo recibió del Padre. Por lo tanto, la conexión del Padre en el Hijo y el Hijo en el Paracleto produce tres personas coherentes, quienes aún son distintos uno de otro. Estos tres son una sola esencia, no una sola persona, como he dicho en el caso de los unicitarios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, con respecto a la unidad de la sustancia, no singularidad de número. Tertuliano demostró que Dios es uno en esencia o sustancia y aún así es tres personas. Esta fórmula significa que el Padre es totalmente Dios, el Hijo plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Y los tres son distintos el uno del otro. Sin embargo, Dios es solo uno, inseparable en esencia. Tertuliano dijo, todos son de uno por la unidad de sustancia, mientras que el misterio de la oikonomía
aún es reservado, que distribuye la unidad en la Trinidad, colocando en su orden las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, sin embargo, no en condición, sino en grado, no en sustancia, pero sí en la forma, no en el poder, pero sí en la apariencia. Con todo, ellos son de una misma sustancia, de una misma condición y de un mismo poder, ya que Él es un Dios de quien estos grados y formas y aspectos son contados con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano refutó al unicitario Praxeas con el mismo verso que solía citar al hacer un exégesis o breve análisis gramatical del verbo en Juan 10:30 para explicar la existencia de dos seres en una sola unidad. Tertuliano dijo: yo y el Padre uno somos. Es aquí entonces donde ellos, los seguidores de Praxeas o unicitarios, toman su posesión. ¿Demasiado encaprichados? No, demasiado ciegos para ver, en primer lugar, que hay en este pasaje un indicio de dos seres, yo y mi Padre. Después de eso hay un predicado en plural, o el verbo somos, y este es inaplicable a una sola persona. Por último, el predicado termina en uno, que es un abstracto y no un sustantivo personal. Somos una sola cosa, en latín unum, no una persona, unus en latín. Él por consiguiente dice unum, el cual es un término neutro, lo que no implica singularidad de número, sino de unidad, de esencia, de semejanza, de conjunción, de afecto por parte del Padre que ama al Hijo y de sumisión por parte del Hijo quien obedece la voluntad del Padre. Tertuliano lo dijo en latín porque él usaba el latín, pero vamos a verlo desde el griego, el original. Juan 10:30 en el griego es específico con el adjetivo uno, el cual es neutro y singular. Esto indica una cosa, como lo dice la versión Reina Valera 1909. Yo y el Padre una cosa somos, dando a entender que es una unidad. Si el Hijo y el Padre fueran una sola persona, el escritor Juan no hubiera usado un adjetivo neutral, gen, en griego, sino un pronombre personal singular. Ahora, si la deidad fuera una sola persona y fuera femenina, Juan hubiera usado el adjetivo femenino mía. Si la deidad fuera una sola persona y fuera masculina, entonces Juan hubiera usado el adjetivo tis. Gloria a Dios, que la Escritura revela que Dios es una unidad, sin ningún género, ni masculino ni femenino, o identidad sexual. Por eso Juan usó en Juan 10:30 el adjetivo neutral gen, para decir una cosa. Por eso dice gen, una. En Juan 10:30 lo puede corroborar en Marcos 10:21, una cosa te falta, gen. Y para un ejemplo del adjetivo femenino una, que es mía, está en Marcos 12:42, una viuda. Y el adjetivo masculino, que sería tis, un, sería Juan 5:5, un hombre. Tertuliano afirmó que la creación en tres personas de la deidad era la regla de fe que venía del Evangelio. Creemos que Jesucristo también envió desde el cielo del Padre, según su promesa, el Espíritu Santo, el Paracleto. Él es el santificador de la fe de los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta regla de fe ha llegado a nosotros desde el principio del Evangelio. Esta regla de fe del Dios en tres personas tuvo soporte bíblico en el Evangelio de Mateo 28:19, a quien Tertuliano cita como la fórmula bautismal. Tertuliano dijo: en consecuencia, después de que uno de ellos se había ahorcado, es decir, Judas, él ordenó a los otros 11 en su salida hacia el Padre: id y enseñar a todas las naciones, quienes fueran a ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente, por lo tanto, así lo hicieron los apóstoles, a quienes esta designación indica como los enviados. Enviados en griego es apóstolos, que significa apóstoles, enviados. No que el nombre de la divinidad, cuando dicen bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no quiere decir de que el nombre de la divinidad o nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo, sino que como Jesucristo recibió del Padre y del Espíritu Santo, como lo dice el contexto de Mateo 28, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Cristo envió a sus discípulos a bautizar en la autoridad de los miembros de esa Trinidad, porque de acuerdo al Apocalipsis, el nombre del Padre es diferente al Hijo. En Apocalipsis capítulo 3,
12, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré allí, escribiré el nombre de mi Dios, un nombre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Veamos el segundo fundador del modalismo, Noetus, quien floreció en los años 230 de Esmirna, y sus discípulos Seferino y Calisto, ambos obispos de Roma. Hipólito de Roma fue su principal oponente. Los primeros teólogos desde el principio de la historia cristiana desarrollaron el término oikonomía, que es la palabra en griego, aplicado a la Trinidad viene la palabra griega oikonomía, que significa literalmente la administración del hogar. Nos referimos a la oikonomía de la Trinidad cuando hablamos de las relaciones únicas entre las tres personas de la Trinidad. Hipólito de Roma, quien vivió entre los años 170 y 235, fue el más importante teólogo del tercer siglo en la iglesia cristiana en Roma y quien usó este término teológico contra el unicitarismo de Noetus. Él dice, porque ¿quién no dirá que hay un solo Dios? Aún él en ese testimonio no negará la oikonomía, pero si él desea aprender cómo se muestra que todavía hay un solo Dios, permítele saber que en su poder es uno, por lo que se refería al poder, por lo tanto Dios es uno, pero en lo que respecta a la economía, o sea, las funciones, hay una manifestación tripartita. Hipólito esbozó la oikonomía de las tres personas al referirse a Juan 1.1, explicó así la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que era funcional. Si bien afirma que Dios es uno, la iglesia primitiva también afirmó que el Padre, el Hijo y el Espíritu podían distinguirse por sus funciones y actividades en el mundo. Hipólito de Roma dijo, si la palabra era con Dios y era también Dios, ¿qué sigue? Alguien podría decir que Juan habla de dos dioses. No voy a hablar de hecho de dos dioses, sino de uno, de dos personas, sin embargo, y de una tercera persona, la oikonomía, a saber, la gracia del Espíritu Santo. Porque el Padre en verdad es uno, pero hay dos personas, ya que también está el Hijo y luego está el tercero, el Espíritu Santo. El Padre decreta, la palabra se ejecuta y el Hijo es manifestado a través del cual el Padre es creído. Él es el Padre quien manda y es el Hijo quien obedece y el Espíritu Santo quien da el entendimiento. El Padre que está por encima de todo y el Hijo quien está a través de todo y el Espíritu quien está en todo. La oikonomía de la Trinidad se refiere a los actos de Dios trino con respecto a la creación, la historia y la salvación, la formación de la iglesia, la vida cotidiana de los creyentes, etc. Y describe cómo la Trinidad opera dentro de la historia en términos de los roles o funciones realizados por cada persona de la Trinidad. Hipólito utilizó ese término citando Mateo 28:19. Sabiendo la oikonomía y la voluntad del Padre, a saber que el Padre busca ser adorado en ninguna otra forma que esta, dio este cargo a los discípulos después de resucitar entre los muertos y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por esto se mostró que cualquiera que omita algo de esta comisión falla en glorificar a Dios perfectamente, porque es a través de esta Trinidad es que el Padre es glorificado, porque el Padre quiso, el Hijo hizo y el Espíritu se manifestó. Toda la Escritura entonces proclama esta verdad. Por otro lado, recuerda que Hipólito escribió contra la herejía de Noetus. Noetus fue un presbítero de la iglesia de Esmirna en Asia Menor hacia el año 230. Se convirtió en un destacado representante del llamado monarquianismo modalista o patripacianismo, es decir, que el Padre sufrió la unicidad. Sus puntos de vista fueron considerados como herejías que lo llevaron a la excomunión de la iglesia ortodoxa. Su doctrina es conocida principalmente a través de los escritos de Hipólito, su contemporáneo en Roma. Hipólito escribió acerca de Noetus y dijo, Noetus, siendo por nacimiento de Esmirna y un sujeto adicto a parlotear temerariamente, también como con toda astucia introdujo entre nosotros esta herejía que llegó a Roma y fue adoptada por Cleómenes y así ha continuado hasta nuestros días entre sus sucesores. Noetus afirma que hay un solo Padre y Dios del universo, y este hereje también alega que el Padre no es engendrado cuando no es generado, pero es engendrado cuando nace de una virgen. Sin embargo, cuando su pasión vino sobre él, Noetus permite que el Padre sufra y muera, y los noetianos suponen que este Padre mismo se llama Hijo y viceversa. La herejía de Noetus se extendió por Calisto,
un obispo de Roma, Hipólito, también registró este hecho. Calisto corroboró la herejía de estos noetianos. Calisto produjo igualmente una herejía y deriva sus puntos de partida de estas noetianas, es decir, tan apartada de la verdad de cómo él reconoció que hay un Padre y Dios llamado por el nombre del Hijo. Sin embargo, que en sustancia él es un espíritu, por lo tanto esta persona, de acuerdo con Calisto, se divide nominalmente, pero no así sustancialmente. Hipólito conoció personalmente a Sabelio y lo menciona en su obra Refutación de todas las herejías. Él supo que Sabelio no gustaba de la teología trinitaria, por eso él la llamó monarquianismo modalista, la herejía de Noetus, no la de Sabelio, porque recuerda que Noetus tuvo un discípulo llamado Calisto y luego Calisto fue el que evangelizó o adoctrinó a Sabelio. Hipólito escribió como Calisto, entremezclando la herejía de Cleómenes, discípulo de Noetus, construyó otra más novedosa herejía al convencer a Sabelio de modalismo. Él dice, Calisto pervertió a Sabelio mismo, a pesar de que tenía la capacidad de rectificar el error de esta herejía, porque en algún momento durante nuestra amonestación, porque Hipólito amonestó a Sabelio, durante nuestra amonestación Sabelio no evidenciaba alguna obstinación, pero mientras él continuó solo con Calisto, Sabelio fue trabajado a fin de recaer en el sistema de Cleómenes, discípulo de Noetus, por este mismo Calisto. Ahora Calisto también discipuló a Seferino mismo, y Seferino llamó a Hipólito y a todos los cristianos que creían en la Trinidad, los llamó adoradores de dos dioses, el veneno que está al acecho dentro de él. Pareciera que nos conviene explicar la vida de este hereje Calisto, quien fue el que evangelizó a Sabelio, en la medida en que nació casi al mismo tiempo con nosotros mismos. Vamos a ver el tercer fundador del modalismo, la última parte de este mensaje. Sabelio, quien floreció en el año 215, fue discípulo de Calisto, y Calisto fue discípulo de Noetus, quien popularizó esta nueva doctrina, que conocemos como sabelianismo o unitarismo, en inglés es oneness. Cipriano de Cartago, Dionisio de Alejandría y Dionisio de Roma fueron sus principales oponentes, apologistas que se pusieron al unicitarismo. Sabelianismo, su fundador fue Sabelio. Sabelio, considerado uno de los fundadores de este movimiento unicitario, era al principio un sacerdote trinitario que creyó las herejías unicitarias de Calisto, y por negar y atacar la doctrina trinitaria fue excomulgado de la iglesia por el obispo de Roma, Calisto I. John Norman Davidson Kelly, que es un historiador nacido en el año 1909-1997, fue un destacado académico dentro de la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford. Él escribió acerca de Sabelio y él dijo, unas décadas más tarde, un sacerdote llamado Sabelio de Libia trajo nueva luz y popularidad al modalismo, al unicitarismo. Los argumentos modalistas de Sabelio eran más distantes y mucho más refinados y sofisticados que el de sus predecesores. Llegó a Roma hacia el final del reinado de Seferino, 198 al 217 después de Cristo. Después de disfrutar de la confianza del obispo Calisto, fue atacado ferozmente por Hipólito, quien lo desenmascaró, y finalmente excomulgado por Calisto. El prominente teólogo alemán e historiador de la iglesia, Philipp Schaff, falleció en el año 1893, afirmó que Sabelio, promoviendo el modalismo en toda Roma, Sabelio se opuso agresivamente a la ontología trinitaria o Trinidad. Como resultado, en el 220 después de Cristo, Calisto lo excomulgó como hereje. Atanasio trazó la doctrina de Sabelio a la filosofía estoica. Por un lado, unos decían que el unicitarismo venía del judaísmo disfrazado de cristianismo, y por otro lado, este historiador dice que Sabelio, Atanasio, un padre de la iglesia, trazó esta doctrina a la filosofía estoica. Dionisio fue un obispo en Roma desde el año 259-268 después de Cristo. Fue una importante figura quien en su obispado condenó la herejía de Sabelio al decir que él era un blasfemo por decir que el Hijo es el Padre. Miremos lo que dijo Dionisio de Roma. Porque he oído que algunos que prediquen y enseñan la palabra de Dios entre ustedes son maestros de esta opinión. ¿Cuál opinión? La herejía de Marción, el gnóstico, quien decía que el Hijo era creado,
que de hecho diametralmente, por así decirlo, se oponen a la opinión de Sabelio, porque el Sabelio blasfema al decir que el Hijo mismo es el Padre y viceversa. Novaciano, en su tratado en cuanto a la Trinidad, escrito en el 250 después de Cristo, condenó la doctrina de Sabelio, llamándola herejía sacrílega. Novaciano dijo: la herejía sacrílega de Sabelio se encarna, puesto que Cristo es creído que no es el Hijo, sino el Padre, ya que para ellos el Hijo es afirmado ser en exactitud un simple hombre en una nueva forma. Para ellos, de nuevo, Cristo es probado ser Dios el Padre Todopoderoso. Cipriano, quien vivió entre los años 200 y 258 después de Cristo, fue ordenado obispo de Cartago 249, fue un importante escritor cristiano que se opuso al sabelianismo y por eso enfatizó la fórmula trinitaria del bautismo en Mateo 28:19. La Iglesia Universal, hermanos, siempre se ha mantenido y aún permanece con nosotros, incluso especialmente en el bautismo de la Trinidad, como dice nuestro Señor: ir y bautizar las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El gnóstico cristiano Marción de Sinope, que vivió entre el año 95 y 161 después de Cristo, fue considerado como el mayor peligro que sufrió el cristianismo primitivo. De acuerdo a Cipriano de Cartago, como ya lo mencioné, de acuerdo a Cipriano dijo que Marción fue uno de los iniciadores del bautismo en el nombre de Jesús, y negó el bautismo trinitario, por la sencilla razón que este hereje rechazó, hablando de Marción, el gnóstico rechazó el Evangelio de Mateo y creó su propio canon, donde también rechazó el Antiguo Testamento, y del Nuevo solo aceptaba el Evangelio, lo escrito de Lucas y las epístolas de San Pablo. Cipriano dijo que los seguidores de Marción y los modalistas o unicitarios bautizaban en el nombre de Jesús y no la fórmula apostólica trinitaria. De allá donde viene el bautismo en el nombre de Jesús, de el gnóstico Marción, porque rechazó el libro de Mateo como inspirado. Es más, él fue el que creó el primer canon. Después de eso, los apologistas se organizaron y crearon el canon que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los 66 libros. Pero en este caso Cipriano escribió y registró que los modalistas unicitarios y los seguidores de Marción tenían algo en común, que bautizaban eran en el nombre de Jesús y no la fórmula trinitaria bautismal de Mateo 28:19. Él dijo: observé en la misma epístola que mencionas que también estaba hecha por Marción, diciendo incluso que los que vinieron de él, de Marción, no necesitaban ser bautizados, porque parecían ya haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque si nosotros y los herejes tenemos una misma fe, también podemos tener una misma gracia. Si los patripacianistas, es decir, sabelianos o unicitarios, valentianianos, seguidores de Valentino, marcionistas, seguidores de Marción, y otras pecadas y venenos de los herejes para subvertir la verdad, confiesan el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, la misma Iglesia con nosotros, también deben tener el mismo bautismo si tienen una misma fe. Vamos a examinar mientras tanto solo la herejía de Marción, porque el Señor después de su resurrección, cuando envía a sus discípulos, los instruyó y los enseñó de qué manera debían bautizar, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, y pues hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor sugiere la Trinidad en cuyo sacramento las naciones deben bautizarse. ¿Mantiene Marción entonces la Trinidad? Él entonces cree en el mismo Padre, el Creador, como nosotros creemos. Conoce el mismo Hijo, Cristo nacido de la Virgen María, como la palabra que se hizo carne, que llevó nuestros pecados, que venció a la muerte, el morir, y que por sí mismo, primero que todo, originó la resurrección en la carne y mostró a sus discípulos que le había resucitado en la misma carne, porque los gnósticos no creían que que Dios había venido en carne. Ampliamente diferente la fe con Marción y además con los otros herejes, incluyendo los unicitarios, seguidores de Sabelio, que con ellos no hay nada, solo la perfidia y la blasfemia y la contención, que es hostil a la santidad y la verdad. ¿Por qué? Porque negaban el bautismo trinitario también, porque bautizaban en el nombre de Jesús y no en la fórmula de Mateo 28:19. Marción era un cristiano gnóstico. El apóstol Juan en el año 100 después de Cristo combatió el surgimiento cristiano gnóstico con su evangelio y con sus cartas, las cuales llamó anticristos, por el hecho de que estos gnósticos no aceptaban que Dios se había encarnado y que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso negaban a ese Dios que tenía un Hijo manifestado en carne. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre
y al Hijo. O sea que para Juan, el que negaba al Padre y al Hijo en una misma sustancia y dos personas diferentes, era un mentiroso, era un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que tal dice bienvenido participa de sus malas obras. Cipriano llamó a los sabelianos herejes porque torcieron la interpretación de Hechos 2:38 para bautizar en el nombre de Jesús y no de acuerdo al mandato del Señor en Mateo 28:19. Cipriano dijo, el Padre quien envió debe ser primero reconocido, después Cristo quien fue enviado, y no puede haber una esperanza de salvación excepto al reconocer a los dos juntos. Cuando Dios el Padre no es reconocido, es más, incluso él es blasfemado. ¿Cómo pueden los herejes decir que son bautizados en el nombre de Cristo y ser reconocidos de haber obtenido la remisión de los pecados? Porque los herejes bautizaban en el nombre de Cristo, utilizando Hechos 2:38. Para el caso de los judíos, en virtud de los apóstoles, era una persona, pero la condición de los gentiles es otra. Los judíos, porque ya habían ganado el más antiguo bautismo de la ley de Moisés, debían ser bautizados también en el nombre de Jesucristo, de conformidad con lo que Pedro les dice en los Hechos de los Apóstoles, diciendo, arrepentidos y bauticé cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro menciona de Jesucristo no como si debería omitir el Padre, sino que el Hijo también pudiera estar unido al Padre. Al final, después de la resurrección, cuando los apóstoles son enviados por el Señor a los paganos, ellos están comisionados a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces algunos dicen que los gentiles sean bautizados solo en el nombre de Jesucristo? En todas partes y en cualquier manera se puede obtener la remisión de pecados cuando el mismo Cristo manda a los paganos a ser bautizados en la plena unidad de la Trinidad. Vamos a explicar por qué Hechos de los Apóstoles dice en el nombre de Jesucristo. Lucas, el autor de Hechos, usa el sustantivo griego onoma para decir del bautismo en la autoridad o nombre de Jesucristo de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 9:5 habla en el nombre del Señor Jesús o en el nombre onoma del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y en Hechos 2:38 en nombre de Jesucristo. Onoma en griego no todas las veces significa exactamente nombre de una persona, sino que significa autoridad de, en este caso, de Jesús. Hechos 4:7 lo dice, y poniendo en medio le preguntaron con qué potestad, está hablando con qué autoridad o en qué nombre, onoma, habéis hecho esto. Verso 10 ellos responden, los discípulos responden a los fariseos, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El uso del sustantivo onoma también significa en el nombre de autoridad de alguien, por ejemplo, como la de un profeta. Mateo 10:41 dice en la Reina Valera Gómez, el que recibe un profeta en mi nombre, onoma, el que recibe un profeta en nombre de profeta, es decir, onoma, recompensa de profeta recibirá. Por esto Jesús dijo en Juan 5:27, y también el Padre le dio autoridad al Hijo de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y en el verso 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, es decir, en la autoridad del Padre. Si no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Lucas en Hechos no está contradiciendo a Mateo, por el contrario, está confirmando, diciendo que los apóstoles bautizaron en la autoridad de Jesucristo, o sea, de acuerdo a su mandato, en la fórmula que Jesucristo delegó a la iglesia, en Mateo 28:19. Cada vez que dice, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es en la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál fue la autoridad de Jesucristo? Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en la autoridad del Padre que me dio esa autoridad, en la autoridad del Espíritu Santo que me dio esa autoridad, y yo en mi autoridad los envío para que bauticen a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabelianismo fue condenado como una herejía por un sínodo en Roma en el año 262 al 263 por el obispo Dionisio de Roma. El primer registro de la existencia del origen del sabelianismo como un sistema fue escrito por
Dionisio de Alejandría, que murió en el año 264. Sus obras se han perdido, pero algunas fueron conservadas por Eusebio, donde se refería a esta herejía. Él dijo, como muchos hermanos me han enviado sus libros y disputas por escrito en relación a la doctrina impía, últimamente propagada en Pentápolis, en Ptolemaida, la cual contiene muchas blasfemias contra el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también mucha infidelidad respecto a su unigénito Hijo, el primogénito de toda criatura, sin sentido y de ignorancia en relación con el Espíritu Santo. Algunos de ellos han transcrito y enviado copias a usted. Reflexión final. Si la divinidad es solo Jesús y Jesús está solo en la divinidad no es solo Jesús, ni Jesucristo, el Hijo de Dios, es solo, ni está solo en la deidad. Cristo no es solo en la divinidad, porque Él mismo afirmó que Él no había venido de mí mismo. Juan 7:28 dijo, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Juan 8:42 dijo, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Jesús también afirmó que Él en su ministerio no estaba ni ahora ni en la eternidad solo. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 16:32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El único momento en que el Padre dejó solo al Hijo fue en la cruz, donde lo abandonó para así castigarlo por nuestros pecados, para ser nuestro sustituto, de acuerdo a Isaías 53:10. Hay dos personas. Jehová, una persona, quiso quebrantarlo. Vemos la otra persona, que es el Hijo. Si Jesucristo es solo, yo le hago una pregunta. ¿Puede un ser único abandonarse a sí mismo? Porque en Mateo 27:46, antes de morir, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Biblia de las Américas. Si Jesucristo es solo, ¿puede un ser único encomendarse a sí mismo al morir? Lucas 23:46, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Se puede encomendar una misma persona a sí mismo? Si Jesús es solo, ¿puede un ser único rogarse a sí mismo? Juan 14:16, el Señor dijo, yo rogaré al Padre. Él no dijo, yo me rogaré a mí mismo y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús es solo, ¿por qué Él no puede hablar por su propia cuenta? Cuando Él mismo lo dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que decir, lo que hablar. Como Él no es solo, Él hablaba lo que el Padre le decía. Si Jesús es solo, porque Él no podía hacer nada por sí mismo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Porque Jesús no es solo. Por eso Él hablaba, no hablaba por sí mismo, sino hablaba lo que el Padre le decía. Si Jesús es solo, porque Él no buscaba su propia voluntad, sino la de otra persona, la del Padre. Juan 5:30 dice, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, dos voluntades, sí, porque Jesús, el Hijo es una persona y el Padre es otra persona, y Él no buscaba su propia voluntad. Si Jesús es solo, porque Él no quiso su propia voluntad, sino la de otra persona, la del Padre, hay dos voluntades. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y por qué? Porque el Hijo tiene su propia voluntad y el Padre tiene también su propia voluntad, dos voluntades. Por eso Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, expresó la voluntad de Él, del Hijo, y la voluntad del Padre. Lucas 22:42 dijo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús es solo, ¿por qué el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta? Juan 16:13, si el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, si Jesús es solo, ¿por qué el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta? Juan 16:3 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Si Jesús es solo, porque la blasfemia contra Él es perdonable, pero la blasfemia contra el Espíritu no lo es.
Mateo 12:31, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les es perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Contéstame si Jesús solo, porque la blasfemia contra él no es perdonable, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Tienen que ver dos personas. Si Jesús es solo, ¿por qué él admitió que no sabía del día ni la hora de su venida, sino que solo el Padre lo sabía? Marcos 13:32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso quiere decir de que hay dos personas en la divinidad. Jesús mismo reconoció, y él no miente al decir que él no era solo en la divinidad, ya que dos daban testimonio de él. Cristo mismo, él como hijo, y el Padre, para cumplir la ley que decía que el testimonio de dos era la verdad. Juan 18:13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, respondió Jesús. Y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo. Entiendan, por favor, yo, Jesús dice, como persona, no soy solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Jesús no es solo. Él dijo, no soy yo solo. No solo el Padre da testimonio del Hijo, sino también el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, en quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muchas gracias por ver este video. Espero que estén atentos para los siguientes videos, que le den like a estos videos, que los compartan estos videos a través de la social media, o es decir, en Facebook y todas las otras cuentas, y que se suscriban a este canal. Muchas gracias y que el Señor les bendiga abundantemente, y les ruego sus oraciones para que este ministerio siga adelante, porque dependemos totalmente del Señor. A Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sea toda la gloria. Amén.